eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. No te apartes de la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar acerca de esto y estoy basando esta enseñanza en el libro de Judas. No el que se ahorcó, porque ese no alcanzó a escribir nada, sino Judas, el hermano de Santiago. La epístola de Judas nos presenta un tema bien interesante y muy de este tiempo, de este siglo XXI, y es la apostasía, un tema de gran importancia para todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, allí está Judas hablando acerca de este tema. ¿Y qué es la apostasía? Es cuando los creyentes se apartan de la verdad de Dios. O sea, tú vas caminando con Dios, vas bien, enamorado de Jesús, todos con Él, ¿verdad? Pero llega un momento en que muchos se apartan, se separan y abrazan otro tipo de enseñanzas. En el original la palabra es afistemi, que significa mantenerse apartado. Apartarse de, eso es la apostasía, significa el abandono y el rechazo de la fe. Tú tienes que permanecer en este año aferrado a la palabra de Dios, aferrado a lo que Dios nos traiga. Vendrán momentos de gloria, pero tendremos momentos difíciles también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dígalo sonriendo. Amén. Amén. Claro que sí, así va a ser. Porque cuando amamos al Señor nos mantenemos firmes, sea la situación que estemos pasando. Amén. Así que cuando el creyente se aparta de la verdad de Dios y abraza otras enseñanzas que no van conforme a la palabra, que son falsas, está entrando ¿en qué? En apostasía. Y ojo a lo que escuchas, ojo a lo que ves, ojo a quien sigues, porque te puedes estar apartando de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? Ahí está la palabra de Dios. ¿Sabe? En Netflix pusieron una película acerca de Jesús que nada que ver y la gente me ha dicho, no, y si vio, y no, y entonces hay que acabar con Netflix, vamos a cerrar Netflix. Le dije, ¿sabe qué? Ese no es el Jesús de la Biblia. Si tú ese Jesús es un Jesús humano, inventado por un hombre. El Jesús de la Biblia es totalmente diferente, es un hombre sin pecado. 100% hombre, 100% humano. Amén. Tenemos que ir a la palabra y conocer quién fue nuestro Salvador. Judas, hablando en la carta, es conocido como un apologeta. El apologeta es el que está en defensa del evangelio. Alguna vez escuché a alguien que dijo, tú no necesitas defender el evangelio se defiende por sí solo. Ok, el Señor necesita instrumentos, alguien que levante la mano y diga, oye, ¿sabes qué? Eso está mal, eso es incorrecto, eso no es bíblico, eso no dice la palabra. ¿Cuántos apologetas hay acá? Para ser apologeta hay que leer, escudriñar, estudiar e ir a la palabra. Y Judas estaba muy preocupado. Y Judas es solo una carta. Y en el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis como ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a todos los santos. Así que Judas inicia acá y dice que hay una gran ¿qué? Solicitud. La preocupación de Judas por la iglesia es la preocupación que debe tener cada líder de la iglesia, es la preocupación que debe tener cada pastor. Debe haber una urgencia de comunicar algo, de decirles que hay un peligro que acecha, en el que pueden caer, en el que tienen que tener cuidado. Y es caer de la salvación que Dios nos regaló en la cruz del Calvario. Es acerca de la muerte de Jesús, de la vida cristiana, de seguirle, acerca de nuestro perdón de pecados. Todo eso es una urgencia, dice Judas, y tengo que escribirle acerca de estas cosas para que no nos afecte nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana. Hay ahí una gran ¿qué? Solicitud.
Hay una urgencia de comunicar, y en ese tiempo debe haber una urgencia de comunicar el evangelio, de hablar la verdad, de hablarla tal y como está escrita en la palabra, como el Señor nos la dejó. Amén. Volvemos al versículo ahí. Entonces, la primera parte es una gran solicitud, ¿no? Dice que tenía de escribiros acerca de nuestra ¿qué? Común salvación. Es una necesidad que aprendamos el balance y el equilibrio que debemos tener, sin irnos al legalismo ni tampoco al libertinaje. La carta está en contra de los agnósticos en ese tiempo, que no creían en la encarnación de Cristo y en la ética cristiana. En ese tiempo ellos se habían levantado y estaban llegando a la iglesia con un mensaje totalmente erróneo, que no iba conforme a las escrituras. Y sabes, cuando eso pasa, tiene que alguien levantarse como se levantó Judas, a hablarle a la iglesia con gran solicitud acerca de nuestra ¿qué? Común salvación. Pero luego le dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que ¿qué? Contendáis. ¿Cuánto les gusta contender? A mí me fascina contender. Bueno, ya no como antes. Pero aquí la palabra contender es defender. Defender, no es pelear carne a carne con otro, no se refiere a eso. Es defender cuerpo a cuerpo frente al adversario, cara a cara. Porque la lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿qué debemos contender? Por la palabra, por el evangelio. Oye, ¿sabes qué? Eso no dice el evangelio. La palabra dice esto. Estás equivocado. No es así, es tal como está escrito acá. El año pasado estuvimos dando varias enseñanzas, ¿cierto? Y dimos una enseñanza acerca de la liberación. Y ahí teníamos que contender con la palabra para mostrar qué dice la Biblia acerca de la liberación. Bueno, mucha gente quedó choqueada cuando escuchó la verdad de Dios, porque no es la verdad de Morris ni la verdad de nosotros, es la verdad del evangelio. Amén. Así que debemos defender, pero además de defender, dice que debemos hacerlo ¿cómo? Ardientemente. ¿Cómo? Ardientemente. Eso significa con vigor, con fuerza, con decisión, con fervor, eficazmente. Entonces vamos a defender de una manera sabia, de una manera sensata las verdades del evangelio, para ser eficaces. No se trata de, no, es que es así como yo digo, porque yo lo digo, porque es así, porque sí. No, tenemos que ser sabios en llevar la palabra a otros. Tenemos que ser sabios en hacer llegar a la gente al evangelio. Si alguien nos dice, ¿sabes qué? Es que te vas para el infierno. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y tienes que defenderlo ¿cómo? Fervientemente, sin ofender a otro. No necesitamos entrar en contiendas sin pelear con otro, que no, tranquilo. ¿Sabes? La Biblia nos da la autoridad. Y cuando hablas la verdad, tienes toda la autoridad de Dios para decir lo que la Biblia dice. Y ante eso, no hay argumento. Amén. Así que debemos guardar compostura. No debemos enojarnos, porque la Biblia dice que el que se enoja pierde. ¿Sí lo han leído o no? Bueno, hay que leerlo, en la Biblia dice. Entonces, hacer una defensa ¿cómo? Eficaz, sabia, pero debe tener sustento en la palabra de Dios. Si tú vas a decir algo, tienes que tener bastante sustento en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Sabes por qué la palabra de Dios es viva? Porque tiene el aliento de Dios. Por eso no hay otra manera de que una persona sea transformada, sino es a través de la palabra de Dios. Y es eficaz porque cumple por el propósito por el cual el Señor la envió. Y dice, y que es más cortante que toda espada de 2 filos, y que hace, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. No lo hace un hombre, lo hace Dios a través de la palabra. Él discierne, Él sabe lo que está viviendo, sabe lo que está pasando, sabe qué hay ahí. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese es el poder de la palabra. ¿Tú quieres que tu familia llegue al Señor? Tienes que creer en la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y es la única que tiene el poder de cambiar y transformar la vida de una persona. No hay otra manera. Así que necesitamos ser nobles para recibir la palabra y empezar a arreglar nuestras vidas. La manera eficaz para ganar a otro es por medio de nuestro testimonio. ¿Sabías? Eso es lo más fuerte que hay, el testimonio. Tienes que dar testimonio. La manera eficaz es haciéndolo a través de la palabra, porque la palabra tiene ese poder. La palabra tiene el poder de mostrarme si estoy mal, si estoy fallando, si estoy equivocado, si me estoy desviando del camino. Por eso muchos se enojan en la iglesia cuando vienen mensajes, ¿no? Porque creen que los estamos agrediendo. No, la palabra es dulce como la miel, pero a veces es así como agria, ¿no? Tenemos que tener discernimiento para entender que Dios me está diciendo que tengo que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Podemos llevar, el pastor decía ahorita, podemos llevar mucho tiempo en el evangelio, pero ¿sabes? Nos falta mucho, nos falta cambiar. Cada día tenemos que venir con un corazón dispuesto a humillarnos delante de Él y decir: Padre, me falta, ayúdame, Señor, necesito que forme mi carácter, necesito que me ayudes, necesito cambiar. ¿Cuántos tienen propósitos para este año? Casa, carro y beca, ¿sí o no? Dígame los propósitos espirituales para este año. ¿Cuántos pusieron en su propósito: Señor, cambia mi carácter? Cambia a mi mujer. Digo, no, cambie el carácter de mi mujer. ¿Cierto que no hablamos de eso? Es importante hacerlo, ¿no? Así que allí está Judas, volvemos al versículo de Judas, y está hablando de una común salvación para que contentáis ardientemente por la fe. La palabra fe ahí son las verdades del evangelio que se nos entregaron. ¿Sabes? Esas verdades, esa palabra es inmutable, es incambiable. Eso nunca va a cambiar. La fornicación seguirá siendo fornicación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que se hizo la ley y en este tiempo sigue siendo lo mismo. El robo sigue siendo robo, el adulterio es adulterio. Al pecado se le llama pecado tal como lo llama la Biblia. No se puede alterar el significado de lo que la Biblia dice. Y debemos defender esa fe que nos ha sido dada. Y esa fe que nos ha sido dada está en cada libro que usted tiene en la casa, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Esas verdades que no son negociables, no se pueden alterar. Y eso es lo que debemos defender. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? No pasará. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que Él ha dicho que va a pasar, pasará. ¿Sí o no? Porque eso es inmutable, incambiable. Ahora, pueden cambiar los tiempos, las costumbres, cambia todo. Cambian las doctrinas, van y vienen doctrinas cada rato, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pueden venir modas, pueden venir tiempos diferentes, que viene tal y que viene la moda de no sé qué y entrar en una moda. ¿Sabes? La gente cree que ser cristiano es estar de moda. No, ser cristiano es una responsabilidad muy tremenda y tú tienes que asumirla como tal. Tenemos que caminar y por donde caminamos la gente verá a Jesús en nosotros. Y esa es la responsabilidad. Por eso cada día necesitamos más de Él. Por eso era que aquí Judas estaba preocupado, para que la gente viviera conforme a la palabra, para que la gente escudriñara, estudiara, viviera y entendiera que no hay otra opción, no hay otra manera, sino es a través de su palabra. Y yo cada día tengo que ir y humillarme y decirle: Señor, que cada día me parezca más a ti. ¿Cuántos quieren eso? Te va a doler. Amén. Ahí sí no. Ahora, ¿por qué Judas escribe a los creyentes? Esa es una carta para los creyentes. ¿O cuál era la razón que defendieran las verdades del evangelio? Bueno, una es porque hay 4,
perdón, en el versículo 4, hay algunos, dice, vamos allí al versículo 4, porque hay algunos hombres que han entrado ¿cómo? ¿A dónde? A la iglesia. ¿Cómo entran? ¿Los puedes detectar? Si tienes discernimiento, sí. Si sabes lo que dice la Biblia, sí. Amén. Parecen ovejitas, pero no. A medida que uno los va conociendo, se les va viendo el hocico así del lobito. Porque entran como encubiertamente. Entran con disimulo. La palabra ahí es con disimulo, fingiendo, haciéndose pasar por alguien que no es. Se hacían pasar por cristianos cuando no lo eran. Se refiere allí Judas a los libertinos, que entraban de una manera disimulada, entraban por un lado, no por la puerta principal, como Jesús nos enseña. Aquí en Juan 10, 7 y 9, dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes? Cuando vienes a un lugar como este, tú necesitas oír palabra de Dios. Y saben, nosotros estamos interesados en que ustedes escudriñen la Biblia, pero estamos más interesados en que entre por la puerta de las ovejas, que es Cristo. No estamos haciendo seguidores para nosotros. No estamos en Facebook o en algunas redes sociales esperando que nos den like para que digamos, wow, tengo tantos seguidores. No nos interesa. Nos interesa que le des like a Jesús, que seas seguidor de Cristo, que ames a Jesús, que conozcas a Jesús, que sepas quién es Él. Él es la puerta, no hay otra puerta. Cuando intentas entrar por otro lado, pues te va a ir re mal. Amén. Volvemos al versículo de Judas. Entonces, ¿han entrado cómo? Los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres ¿cómo? En la iglesia, ¿no? No estamos hablando de afuera. En la iglesia, hombres ¿qué? Impíos, sin piedad, que convierten en libertinaje ¿qué? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escudriñar un poquito aquí. Hombres impíos, la palabra es asebes, actuar con rebeldía a las demandas de Dios, sin reverencia. Gente que va a la iglesia, pero aman la iglesia, quieren la iglesia, pero Jesús no es su Señor. Traen su libertinaje, vienen a lavar sus conciencias de la culpabilidad. Duro, ¿no? Gente que se rebela contra la palabra de Dios, contra lo que dice. O sea, podemos explicar la palabra, podemos decir, mira, la Biblia dice, y Dios dice, no, ¿sabes qué? No, eso es una exageración. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, hermano. No, eso no es así, hermano. Oye, ¿sabes qué? Tienes que casarte. No, pero ¿para qué? Si yo puedo ser feliz, yo puedo vivir así, ¿no? El Señor conoce mi corazón. Gloria a Dios. No. Tienes que casarte, pues la Biblia dice que debemos casarnos. ¿Sí o no? Yo cuando yo llegué igual. Y yo, ¿qué matrimonio? ¿Qué nada de eso? A la hora de separarnos no es fácil. Pero el Señor me habló del matrimonio, y al mes de haber conocido al Señor, tuve que proponerle matrimonio a mi esposa, con la cual llevamos 10 años viviendo en concubinato. Pero entendimos que era pecado y tuvimos que hacerlo. Amén. Y salir de esa vida que no era conforme a lo que Dios quería. Hombres impíos que convierten en libertinaje, que convierten. Convertir es pervertir, cambiar algo deliberadamente. Pervierten los caminos y verdades de Dios, cambian el significado, el sentido de las escrituras, y ellos mismos se alejan de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que pueden arrastrar a otros. Nos da tristeza a veces cuando hay personas
que están acá, que están alimentándose y toman decisiones de ir para otro lugar. Tratamos de decirle, oye, ¿sabes qué? Busca una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde te enseñen la palabra. Algunos van a otros lugares y desafortunadamente caen en lugares donde no van a ser bendecidos, donde no van a crecer y van a tener problemas. ¿Qué convierten? Libertinaje. La palabra libertinaje ahí es aselgeia, excesos, desenfrenos, indecencia. Esa palabra habla de laxivia también. Llegar a la indecencia. Algunos dicen, yo no entiendo, Dios puso en mí como hombre el impulso sexual y ahora me lo refrena. ¿Qué pasa, Dios? Sí, pero eso es para el matrimonio. ¿Amén? ¿Es para qué? Para el matrimonio. Así que la fornicación y todo este tipo de pecados que agraden al cuerpo, al templo de Dios, eso era lo que ellos estaban haciendo. Estamos hablando de lo que sucedía en la iglesia, que traían su libertinaje. Ahora la pregunta para ellos sería, ¿Cristo los salvó del pecado para que siga viviendo en el pecado? No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si decimos que somos salvos para hacer lo que queramos hacer. Ahora, y decimos que Jesús es mi Señor, ¿es Él el que gobierna mi vida? ¿Es Jesús el que gobierna su vida realmente? ¿Usted es libre del pecado para seguir viviendo en adulterio, mentira y robo? Jesús murió por nuestros pecados, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Murió por todos los pecados pasados. Si usted pecó, ya el Señor ya lo perdonó. Así que la gracia no es licencia para pecar. Pero los libertinos en ese tiempo usaban la gracia y decían, no, pues eso Dios nos perdona al final, eso no pasa nada. Yo hoy me arrepiento y el Señor me perdona, porque Él es grande en misericordia. No podemos jugar a eso. ¿Desde cuándo el Evangelio permite el desenfreno, los excesos, la indecencia, el libertinaje? Es un concepto totalmente errado. Fuimos salvos por gracia. Amén. Por gracia. Y no uses la gracia para tu desgracia. Tenemos que vivir conforme a lo que Él estableció. Él puso parámetros y estableció parámetros para que todos viviéramos bajo esos parámetros. Puso límites. ¿Sí sabes que hay límites? ¿Sabes? Si te pasas un semáforo en rojo, ¿qué pasa? ¿Puede matar a alguien o no? ¿O lo coge una cámara de las que pusieron el año pasado? Hay un semáforo, hay un pare, ¿eso qué es? ¿Un qué? Un límite. No lo puedes pasar. Y Dios estableció límites para protegernos y para guardarnos. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan ¿a quién? A Dios. ¿Sabes? Dios es soberano. Y como tal, Él no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él determine hacer. Dios como soberano es el que pone las reglas, los límites, las directrices en la palabra, para que vivamos conforme a esas directrices que la Biblia establece. En el momento en que discutimos lo que Dios dice, nos estamos rebelando contra Dios. Y eso puede traer problemas a nuestras vidas. Toda incitación a lo malo es libertinaje. Y al final, versículo 5, Judas descubre a los libertinos, describe los rasgos, la personalidad, los vicios, toda la corrupción y los compara con algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no
creyeron. Ahí pone el primer ejemplo en el Antiguo Testamento y está aquí en Números 14, 26 al 28. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo irá esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Se estaban quejando contra Dios. ¿Se acuerdan la historia? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Según qué? Habéis hablado a mis oídos. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Wow. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que no os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Dos que fueron diferentes. ¿Se acuerdan los dos espías? 10 vinieron y desalentaron al pueblo. Solo 2, Josué y Caleb, fueron los únicos que dijeron: no, eso es bueno, allá nos va a ir bien. Dieron un reporte totalmente diferente. Fueron los 2 únicos que lograron ¿qué? Mientras los otros se quedaron murmurando. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Wow, fuerte eso. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí ¿qué? Morirán. Judas 6, otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. ¿Se acuerdan del ángel que cantaba allí? Luzbel, lucero de la mañana, aquel que producía música nada más al caminar. Se rebeló, se llevó la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra él, y el Señor dice: ok, a ellos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad. Yo no estoy metiendo miedo acá, ni terror, ni nada de eso. Solo quiero que entendamos que esto se trata de algo serio y de un compromiso con el Señor. Amén. Y el tercero dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, ahí está la historia. Eso está aquí en Génesis 19, 4 al 5. Va a leer estos 2 versículos. Dice: antes de que los ángeles, esta es la PDT, se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Ahí está la historia, ¿cierto? Fueron allí a buscar ¿a quién? A los que estaban allí, que eran ángeles, que habían ido a avisarle a Lot. Y dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Perversión. Amén. Versículo 8: no obstante, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estamos hablando de lo que sucede con la gente que es libertina, con lo que estaba pasando en la iglesia y cómo Judas pone este ejemplo, y hay en él una gran solicitud. Y sabes, estamos empezando un año y hay una gran solicitud de caminar con el Señor de una manera correcta. Amén. No sé, Dios trajo un mensaje, Dios ha hablado.
Y cada uno de nosotros tenemos que tomar una determinación y tomar una decisión. Lo único que te puedo decir es que un nacido de nuevo no vive como un no nacido de nuevo. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tienes que vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Dios va a sacar a la luz a todos esos libertinos. Que el Señor guarde a aquellos que quieren sacarnos del camino de la verdad. Es una palabra fuerte, es una palabra difícil de digerir, pero es una palabra que está ahí, escrita. Así que tú tienes que tomar hoy una decisión. Yo no sé la vida de nadie acá, escasamente conozco mi vida. Pero sabes, Dios sí conoce tu corazón y conoces tu vida. Él sabe todo, sabe la lucha, las dificultades, los problemas y Dios sabe qué está pasando en cada vida. Así que hoy es un día de evaluarnos y hoy es un día de arrepentimiento. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.